Ayer ha presentado renuncia a Pedro Pablo Kuczynski. El señor Kuczynski se había posesionado hace alrededor de 20 meses, el 28 de julio del año 2016, pero una serie de escándalos lo hicieron quedar solo políticamente y presentó su dimisión. Esto además se produce a poco más de un mes antes de la Cumbre de las Américas, que está prevista para el 13 y el 14 de abril en Lima, a la que se supone que va a ir Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y a la que se supone que va a ir también Raúl Castro, el líder cubano. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Porque esta es una historia que tiene varios escándalos. En primer lugar, se supo hace ya varios meses que la firma Odebrecht, la multinacional constructora brasileña que montó una red mundial de sobornos, había hecho pagos a dos compañías vinculadas al señor Kuczynski, pagos por 4,8 millones de dólares. Unos pagos los hizo a la firma Westfield, de $787,000 y otra a First Capital de $4,400,000. Esto lo contó además una persona que estaba investigando el caso en el Perú. Posteriormente, el señor Kuczynski dijo que él no había tenido nada que ver con el asunto y luego se demostró que incluso había habido unas transferencias de Westfield Capital a una cuenta del señor Kuczynski. Luego hubo más problemas. El 21 de diciembre hubo un intento de un juicio político de remover de la presidencia al señor Kuczynski, pero con la ayuda de Kenji Fujimori, uno de los dos hijos del expresidente Alberto Fujimori, se salvó el señor Kuczynski ahí. El 24 de diciembre Kuczynski indultó a Alberto Fujimori. Fujimori gobernó al Perú de 1990 al 2000, estaba condenado por crímenes graves a 25 años, llevaba la mitad de la condena y el señor Kuczynski permitió que saliera de prisión. Y luego vinieron unos escándalos adicionales, pero en este mes se vieron unos videos en los últimos días en los que gente de la bancada de Kenji Fujimori estaba hablando con otras personas, incluso con personajes de la bancada de Keiko Fujimori, hermana de Kenji, pero que se opone políticamente, tratando de que no votaran una moción de vacancia que estaba prevista para hoy, en donde se suponía que previsiblemente Kuczynski podía ser sacado del poder, desalojado del poder. Sí. Aquí la pregunta es, ¿qué puede pasar en el Perú? Porque voy a recordar un dato. Desde que se fue Alberto Fujimori en el año 2000, han gobernado Alejandro Toledo del 2001 al 2006 y está pedido en extradición aquí a Estados Unidos por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht. Luego vino Alan García del 2006 al 2011 y está investigado. Y después Ollanta Humala del 2011 al 2016 y está en la cárcel por los líos de Odebrecht, no solamente él, sino también su esposa, Nadine Heredia. ¿Qué va a pasar en el Perú? Bueno, lo primero que va a pasar es que el primer vicepresidente Martín Vizcarra va a asumir la presidencia el día de mañana, luego que el Congreso vote la carta de renuncia del presidente Kuczynski que fue presentada el día de ayer en una alocución grabada que hizo Kuczynski desde Palacio de Gobierno antes de abandonar el Palacio de Gobierno para ir a su casa. Hay una orden para que el presidente Kuczynski o el expresidente Kuczynski no salga del país. Hay una orden para que el presidente Kuczynski permanezca en territorio nacional, mientras el Congreso no solamente hace el traspaso de poder a Martín Vizcarra el día de mañana, sino que también se establece la comisión que va a investigar a los congresistas que están involucrados en la posibilidad de un delito de tráfico de influencias por haber negociado a través de estos videos que fueron divulgados el día antes en donde se iba a debatir la moción de vacancia del presidente Kuczynski, la posibilidad de ese tráfico de influencias, es decir, comprar votos, congresistas que estaban afiliados al partido de Keiko Fujimori, que estaban siendo o intentando ser convencidos para que voten a favor de la permanencia de Kuczynski en el gobierno. Esto ya se veía venir, Juan Carlos. Desde hace muchas semanas se sabía que el presidente Kuczynski no contaba con los votos suficientes ni el respaldo de todas las bancadas políticas en el Perú para que permanezca. Había un clamor de las calles y hoy mismo las encuestas muestran que la mayoría de la gente lo que quiere es que el presidente interino Martín Vizcarra, una vez que asuma la presidencia por los 3 años restantes, según manda la Constitución, convoque a elecciones presidenciales y convoque a elecciones generales, no solamente de presidente, sino también del Parlamento, del Congreso, porque hay un desprestigio muy grande. Lo que pasa es que estamos enfrentados a un escenario que se repite. 18 años después estamos viendo prácticamente la misma película. Fue exactamente con el mismo modus operandi, un video que se filtra a la prensa en que se da a conocer a la opinión pública que un congresista estaba siendo comprado, intentando ser comprado en el año 2000 para que
vote por la reelección de Fujimori. Entonces estamos viendo que es la misma forma de operación de los fujimoristas, montesinistas. En el caso del 2000 era un video en donde se veía a Montesinos pagándole con fajos de billetes de $100 por un monto de $15.000 a un congresista de apellido Curia. Entonces, lo lamentable para los peruanos, y es triste y es indignante, es que se repita una película que ya hemos visto. No hemos aprendido nada del tema de la corrupción y vemos que ahora es otra vez un tema de corrupción en el que se ve envuelto otro presidente del Perú. Peter Schechter, que conoce muy bien el Perú. Mira, yo creo, Juan Carlos, que no hay que confundir lo que pasó ayer en el Perú con lo que está pasando en Brasil, donde hay un sistema de justicia, investigación profunda y una debida investigación del caso. Lo que ha pasado, el presidente Kuczynski ha ciertamente ofuscado sobre sus respuestas, sobre lo que su vinculación con Odebrecht y qué ha hecho su familia. Pero no hay que dudar lo que ha pasado en Perú ayer. Los hijos de Alberto Fujimori han aprendido muy bien sentaditos en las faldas de su padre. Lo que ha pasado ayer en Perú es un autogolpe como lo hizo su padre, o sea, de la misma forma. O sea, un presidente mayor, muy buen y reconocido economista, pero no muy buen político, ha sido arrasado por una mafia que se llama Fujimorismo. Y esto creo que es el problema aquí, es que ha vuelto a Perú absolutamente ingobernable. O sea, y hay que recordar también que es una cosa, me parece muy importante, que lo que ha pasado también no es solo una pelea entre el Fujimorismo y Kuczynski, sino es una como en la mafia, aquí hay una guerra entre los dos hermanos. Keiko contra Kenji porque se alió porque hizo una alianza táctica con Kuczynski. Entonces ahora estos dos están disparándose de una manera increíble y lo que quiere Keiko absolutamente es sacar a su hermano Kenji del panorama político. Entonces yo lo que creo que esto no tiene como parar. Habrá un nuevo presidente y que de repente todo va a ser pitos y flores en Perú. Esto va a seguir de la misma forma y el problema es que Perú no tiene salida a esto porque está controlado por una banda de gente que ve a la política como una cuestión de clanes y qué clan tiene poder versus qué clan no tiene poder. Es Siria prácticamente. Juan Carlos Echeverri, ¿qué puede pasar con la economía peruana? Porque el Perú ha sido un país que ha tenido un crecimiento económico importante. Hace pocos años tenía un crecimiento de más del 5%. Uno además no entiende cómo en medio de semejantes crisis crece la economía peruana. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto? Pues la economía peruana nos ha sorprendido a todos desde que Fujimori fue presidente y se hizo unas reformas en el primer periodo de Fujimori de mucha profundidad y una eficacia asombrosa. Nos ha sorprendido por su solidez. Cuando Humala llegó a la presidencia, recuerden que los mercados estaban muy asustados y después hizo un gobierno muy razonable desde el punto de vista económico. Cuando el propio Toledo fue presidente había mucho temor. De hecho, la gobernabilidad de Toledo era muy mala, la popularidad era menos del 10% y la economía crecía al 6%. Yo no me sorprendería que nos vuelvan a sorprender. En el sentido de que los peruanos estaban acostumbrados a manejar un nivel de estrés, todos los latinoamericanos, dicho sea de paso, pero Perú en particular, de la época de las hiperinflaciones, pre-Fujimori, etcétera, ahora ha cambiado mucho, es una economía muy sólida. El Banco Central del Perú es una institución impresionante, la tecnocracia peruana es muy buena, los ministros de Hacienda han sido muy buenos, uno de ellos PPK, la actual ministra, la ministra Stallere, Claudia Cooper, una excelente economista, etcétera. Es muy bien manejada la economía y creo que se ha logrado distanciar del manejo político. Dicho lo cual, es un tema en América Latina, este tema de la gobernabilidad, no es solo de Perú, o sea, en Colombia un presidente con mucho peso tiene mucho efecto, en Argentina también el peronismo, ahora con Macri, en Brasil el PT, etcétera, en México la gobernabilidad, muchas veces el presidente no tiene el respaldo en el Congreso, entonces presidentes cuyo Congreso un poco los rodean y les limitan el margen de acción, es un común denominador en la región. Y segundo, economías que funcionan a pesar de eso, también es un común denominador. Yo no creo que Perú vaya ahora económicamente, digamos, a tener un periodo muy difícil. Tiene que seguir, estamos saliendo todos de la época de la caída de los precios de los commodities, ya estamos todos empezando a crecer. Yo creo que esa dinámica no se debe afectar de fondo.
estos temas del fujimorismo y de cómo manejar el equilibrio político entre ejecutivo y legislativo son el pan de cada día de nuestras economías. Son difíciles, pero es un riesgo que nuestros empresarios saben cuantificar y saben manejar. De manera que yo esperaría que el Perú nos vuelva a sorprender por la positiva. Juan Carlos Hidalgo. Varios puntos. Es interesante porque PPK llegó de rebote a ser presidente. Recordemos que los dos grandes candidatos que tenían grandes chances de ir a una segunda ronda contra Keiko Fujimori fueron descalificados de ser candidatos presidenciales bajo circunstancias muy extrañas. Entonces, él llegó de rebote, en las encuestas no aparecía hasta el último momento. ¿Cuáles eran los candidatos? Julio Guzmán y Verónica Mendoza. Y al final, por un pacto con Verónica Mendoza, es que PPK termina llegando a la presidencia para darle el no a Keiko Fujimori. Entonces, PPK llega en circunstancias muy extrañas. Como bien señala Peter, un tecnócrata con todas las credenciales del caso, liberal, en cualquier circunstancia sería la envidia presidencial de cualquier país de América Latina, pero lamentablemente es un pésimo político y resultó ser un pésimo político. Ahora bien, estoy en desacuerdo con Peter con que esto es exactamente como el autogolpe del 92. No hay tanques en las calles de Lima en este momento. Podemos estar de acuerdo en la naturaleza mafiosa del fujimorismo y que efectivamente es un cáncer para la democracia peruana, pero al final de cuentas PPK cae porque hasta sus propios aliados lo abandonaron, precisamente por la manera en que no fue lo suficientemente transparente en cuanto a sus negocios o a sus ligámenes con una empresa que montó una red de corrupción dentro del Perú. También hay que tener en cuenta que esto no es una obra únicamente del fujimorismo. La misma Keiko está siendo investigada también por recibir pagos por parte de Odebrecht. Lo han dicho y es probablemente que después de que caiga PPK, siga Keiko en cuanto a sus ligámenes con Odebrecht. Así que yo creo que aquí hay varias cosas que son rescatables. Uno, la institucionalidad peruana. Yo creo que entre la alternativa de un México donde nadie se investiga y la alternativa de un Perú donde tenemos a presidentes arrestados, presidentes con solicitud de extradición, presidentes investigados, me quedo con la alternativa peruana. Y por el otro lado, efectivamente, la disfuncionalidad de la política peruana no permea en la economía. Creo que hay un consenso ya político sobre las reformas que implementó Fujimori, pero que fueron inspiradas por la candidatura de Mario Vargas Llosa en 1990, que las reformas de mercado. El primer gran reto fue la vuelta al poder de Alan García. Todo el mundo temía que Alan García iba a ser el populista que arruinó el país en los 80, y resulta que no solo Alan García abrazó las reformas de mercado, sino que las profundizó. Luego llegó Ollanta Humala, que también con su ligamen de Hugo Chávez espantó a mucha gente, y resulta que nombró gente muy competente en el Banco Central y en el Ministerio de Finanzas. Así que parece que existe en Perú un consenso en cuanto a la economía de mercado, la apertura, y se han estancado un poco las reformas en los últimos años, pero Perú sigue siendo una economía muy sólida. Hay un poder judicial que se está fortaleciendo, que está demostrando ser uno de los más fuertes de la América Latina. Lo que necesitamos entonces son políticos de altura. Solo le agregaría un comentario adicional ahora que menciona el Poder Judicial, Juan Carlos, y es que justamente este es el momento de la prueba de fuego para la Fiscalía y para los fiscales independientes que tienen que procesar también a los congresistas que han estado involucrados en esta compra de votos. Se está debatiendo la remoción, el desafuero de Kenji Fujimori de su bancada y del Congreso, y se está también debatiendo la remoción y el desafuero de otros congresistas, incluyendo la primera vicepresidenta, que también es congresista, la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, que también es congresista del Perú, y otros 4 más. Entonces, ellos van a ser investigados en el Congreso, pero también están pendientes las investigaciones en el Poder Judicial y en la Fiscalía de Keiko Fujimori, y también está pendiente que el Poder Judicial empiece un juicio contra Ollanta Humala, que está procesado, que está en una cárcel sin juicio, lo cual es aberrante también. Claro. No, yo la cosa que quiero añadir, estamos teniendo una discusión muy racional y digna sobre el tema de Perú, pero yo creo que hay en Latinoamérica hay preocupación con esto. O sea, la Nación de Buenos Aires ayer reporta que hubo una llamada entre el presidente Macri de Argentina y el presidente Santos de Colombia, en donde el presidente Macri supuestamente, o sea, esto no está claro, pero supuestamente le sugirió a Santos de no ir a la cumbre. A la Cumbre de las Américas. A la Cumbre de las Américas, perdón, a la Cumbre de las Américas, que es el 13 de abril próximo, en donde el anfitrión es Perú y va a ser el presidente Kuczynski, y con la caída del presidente Kuczynski, Macri ha dicho que que hay suficientes preguntas sobre cómo ha caído y la manera en la cual ha caído la manera mafiosa en la cual ha caído, que el presidente Macri ha pensado en no ir. Eso puede cambiar y puede acabar yendo, pero yo creo que las preocupaciones son más amplias.
A mí hay algo que pasa acá. Todas las crisis enseñan cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando esta crisis? Y el tema de Odebrecht y las ramificaciones que está teniendo en muchos países, si bien es traumático y es revelador de cosas muy preocupantes, a mí me parece que es muy bueno. Esto está cambiando la forma como se hacen negocios en América Latina, cómo se hace política en América Latina y cómo negocios y políticas se juntan. Me parece que estamos naciendo a un nuevo mundo. Durante décadas en nuestros países hay una imbricación entre negocios y política que todo el mundo sabía, que está en chismes, que está en los almuerzos, que la gente menciona que fulanito es sutanito, pero la dimensión que alcanzó esto, que coincide obviamente con el boom de los commodities, el boom de las materias primas y la riqueza. América Latina ha crecido mucho en los últimos 20 años, ha salido gente de la pobreza, etcétera, pero esa cantidad de dinero hace que antes la corrupción probablemente era igual que ahora, no sé, pero no era tan visible, no eran las sumas que estamos viendo, no cambiaban presidentes, ¿no? El hecho, este escándalo de Odebrecht, que es pues ubicuo en la región, sí, me parece que es una gran lección, que los presidentes se caen. Y en eso, Perú, hay que felicitarlo con lo triste que es esta historia, que es el país en el que más se ve a la justicia teniendo eficacia. Es el presidente de la cárcel. Brasil, perdón, tú tienes razón. Donde todo esto ha empezado, sin los brasileños no hay caso de Odebrecht, ni en Perú, ni en Colombia, ni en México. Los brasileños han sido los que lo investigaron. ¿Y por qué? Porque en Brasil hay algo que se llama el Ministerio Público, sí, que es pagado por el Estado y hay un servicio civil de jueces entrenados a ser jueces investigadores. De los americanos. O sea, el tema fiscalía aquí en Estados Unidos se sabe es acá. Probablemente si hubiera sido un tema solo de latinoamericanos investigando latinoamericanos, esta cosa habría sido mucho menos profunda y grave. Aquí hay dos frentes de reformas que tienen que salir de esto. Primero, reformas a los poderes judiciales y Brasil ha hecho reformas importantes. Nosotros publicamos un paper recientemente sobre las reformas que ha hecho Brasil desde los 90, sí, principalmente la introducción de la delación premiada, ¿verdad? Que así, la manera en que la diseñaron en Brasil es una manera muy, muy eficaz para combatir la corrupción organizada. Y después, reformas del lado de la concesión de obra pública. Ahí tenemos que aprender mucho de Chile. ¿Por qué no estamos viendo tanto escándalo? Aunque hay rumores de que ha habido corrupción también en Chile en materia de concesión de obra pública, pero los chilenos yo creo que tienen el sistema más transparente de concesión de obra pública, por lo menos de la región, y los otros países deberíamos de aprender para no seguir cometiendo estos errores que hemos visto en otros países.